Voldemort fue considerado el mago tenebroso más peligroso de todos los tiempos, y por un tiempo fue temido por todo el mundo mágico, incluso por aquellos que lo seguían. Pero después de su primera caída a manos del bebé Harry, quedó como poco más que una sombra, débil, sin poder y aferrándose a la vida de un hilo. Bueno, 7 de ellos. Pero después de un tiempo en los bosques de Albania, regresó, recuperó su fuerza, su cuerpo a través de la magia antigua y oscura. Recuperó a sus seguidores también y cobró su lugar como el Señor Tenebroso. Mi pregunta es, ¿por qué nadie terminó el trabajo la primera vez? ¿Por qué ni Dumbledore, ni el Ministerio de Magia, ni nadie más rastrearon lo que quedaba de Voldemort y lo destruyeron antes de que pudiera volver? ¿Pudo haberse evitado la Segunda Guerra Mágica como un todo? Veamos. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Después de que el incidente con Harry acabó con él, Voldemort fue reducido a apenas una sombra de lo que solía ser. Me arrancaron de mi cuerpo. Era menos que un espíritu. Era menos que un fantasma. Pero estaba con vida. Conforme avanzamos por los libros y películas, vemos la forma física de Voldemort transicionar de algo que requiere a un huésped, es decir, Quirrell en el primer libro, a una especie de forma independiente en la cuarta película. Básicamente pasa de ser un espectro a un extraño bebé que Colagusano debe mover por ahí. Y todo es gracias a las creaciones de Voldemort, la poción de cuerpo rudimentario, una poción creada con sangre de unicornio y el veneno de Nagini. Afortunadamente para Voldemort, Colagusano pudo conseguir ambos ingredientes y producir la poción para el Señor Tenebroso con sus instrucciones. Finalmente le dio una forma física. Lo que vale la pena decir es que si bien la poción le dio una forma física, no era ni de cerca lo que había sido. No era especial, ni poderosa, ni nada a lo que estuviera acostumbrado, pero le fue útil como un contenedor temporal antes de poder crear la poción de regeneración, la cual lo restauraría a su antigua gloria. Después de que Voldemort fue restaurado a su verdadera forma, no pudo culpar a nadie por no confrontarlo. En este momento, era tan poderoso como siempre, y no puedo imaginar que nadie salvo Dumbledore hubiera querido lidiar con él. Pero este es el asunto. Hubo un año entre que él usó la poción de cuerpo rudimentario y la poción de regeneración, es decir que durante 12 meses Voldemort existió en una forma frágil y temporal, que era débil y dependía de otros para la movilidad. Era más vulnerable que nunca. Entonces esta es la pregunta. ¿Por qué nadie hizo nada? ¿Por qué nadie lo rastreó durante esta época en el limbo, mientras recuperaba su fuerza y planeaba su regreso? Es más, si alguien lo hubiera encontrado y lo hubiera asesinado, también pudieron haber atrapado a los seguidores restantes. Eso hubiera sellado el destino de Voldemort. No hubiera tenido los medios para recuperar su cuerpo. Seguro no hubiera muerto, porque hubiera tenido los Horcruxes, pero hubiera tenido que empezar otra vez, quizá desde un punto de vista aún más complejo. Para producir la poción de cuerpo rudimentario, necesitaba el veneno de Nagini. Pero, ¿y si Nagini estuviera muerta? ¿O no estuviera disponible? ¿O qué hubiera pasado si Colagusano, quien preparaba la poción para él, ya no hubiera estado? Hay formas de examinar todo esto. Comencemos con la más popular. Primero, la mayoría de las personas no sabían. La primera y la mejor explicación sobre por qué nadie intentó rastrearlo fue que su regreso fue algo desconocido, imprevisto. Al final de la Primera Guerra Mágica, todos creían que Voldemort había muerto. Muchos asumían que había perecido en la explosión en el Valle de Godric o que se había ido a algún rincón del mundo, demasiado débil como para volver. Y como no había ataques, nadie lo había visto ni había ningún rastro, no había nada que perseguir. El Ministerio de Magia, siempre ansioso por seguir adelante y declarar la victoria, ignoró los restos del reinado de Voldemort. Los mortífagos fueron a juicio y fueron encerrados o los dejaron ir con excusas como la maldición Imperius. Y la idea de que Voldemort no se hubiera ido como un todo fue declarada como paranoia, como vimos en la Orden del Fénix. Pero, si bien esta explicación aclara por qué el 99.99% de los magos no fueron tras él, no habla por todos. Por ejemplo, en las Reliquias de la Muerte durante los recuerdos de Snape, justo después de la muerte de Voldemort en la casa de los Potter, Dumbledore dice: el Señor Tenebroso volverá, y Harry Potter estará en gran peligro cuando lo haga.
Al final de la cámara secreta, Dumbledore tiene suficiente evidencia de que Voldemort creó al menos un Horrocrux. Dumbledore hizo una pausa, acomodando sus pensamientos. Luego dijo: hace 4 años recibí lo que consideré prueba certera de que Voldemort había fragmentado su alma. ¿Dónde?, preguntó Harry. ¿Cómo? Me la entregaste, dijo Dumbledore. El diario de Riddle, el que daba instrucciones sobre cómo reabrir la Cámara de los Secretos. Y el hecho de que se refiriera a esto como prueba sugiere que ya había sospechado desde hacía un tiempo. Después de todo, Dumbledore vio el cambio drástico en la apariencia de Voldemort durante su visita para aplicar para el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. Dumbledore sabía de artes oscuras y sabía que Voldemort tenía una obsesión con la inmortalidad. Es probable que dijera 1 más 1 es igual a 2 y que sospechara que había Horrocruxes involucrados. No es ninguna sorpresa que creyera en la posibilidad del regreso de Voldemort. Pero para cuando Voldemort creó la poción de cuerpo rudimentario, Dumbledore ya no era el único con la información. Número 2. ¿Por qué Snape no lo hizo? Cuando intento pensar en alguien que pudo haber detenido a Voldemort, me cuesta pensar en alguien que sea mejor candidato que Snape. Snape era un agente doble. Su verdadera lealtad fue oculta de ambos bandos durante años. Para los mortífagos, era alguien digno de confianza. Para Dumbledore, era alguien que buscaba la redención. Esta posición le dio acceso a Voldemort durante uno de sus estados más vulnerables, especialmente en el año que llevó a su regreso. El resto del mundo mágico no tenía idea ni estaban seguros de que Voldemort había sobrevivido, pero Snape sí lo sabía. Y no solo lo sabía, era un poderoso y hábil mago en el círculo íntimo de Voldemort. Tuvo oportunidades que otros no, entonces ¿por qué no actuó? Snape pudo haber destruido el cuerpo rudimentario de Voldemort, pero no lo hizo. Y quizá es porque Snape se dio cuenta de que matarlo no hubiera resuelto el problema. La forma física de Voldemort era solo una parte de la ecuación. Snape, quizá mejor que nadie más, entendía el panorama completo. Sabía que Voldemort había encontrado una forma de evadir la muerte y que destruir su cuerpo solo retrasaría lo inevitable. Snape probablemente creyó que atacar a Voldemort sería una solución a corto plazo. Después de todo, Voldemort ya había regresado una vez. Y si lo abatía una vez más, Snape sabía que probablemente lo podría repetir, especialmente con leales seguidores aún sueltos y con el método de su resurrección ya conocido. Matarlo simplemente esparciría las piezas del rompecabezas, haría que Voldemort fuera más difícil de rastrear y lo obligaría a trabajar de manera aún más secreta. Haría que la tarea de detenerlo permanentemente fuera mucho más difícil. Además, Snape era un recurso invaluable como un agente doble, y esto lo hubiera dejado expuesto de manera instantánea. Cualquier ataque contra Voldemort, especialmente en esta fase sensible de su regreso, hubiera dejado expuesta la verdadera lealtad de Snape y hubiera destruido la confianza que había construido cuidadosamente con los mortífagos. El acceso al círculo íntimo de Voldemort y su información crítica se hubieran desaparecido de un día para otro, y esto me lleva al punto número 3, Dumbledore. Dumbledore sabía que Voldemort aún estaba por ahí, y lo supo antes que nadie. También resulta que es el mago más poderoso en la historia. Entonces, ¿qué le impidió matar a Voldemort? Dumbledore era muy poderoso. Ni siquiera tenía que atrapar a Voldemort en su forma rudimentaria. Pudo haberlo desafiado cuando sea, donde sea, con Voldemort con todo su poder, y aún así tenía oportunidades de ganar. Quizá por eso Voldemort le temía tanto a Dumbledore. Pero esta es la cosa. Dumbledore no solo estaba jugando un juego de poder, estaba jugando un juego de estrategia. Sabía que matar el cuerpo de Voldemort no lograría nada si los Horrocruxes seguían intactos. Voldemort regresaría una vez más como lo había hecho antes. Entonces, Dumbledore se enfocó en el único plan que podía acabar de manera permanente con la inmortalidad del Señor Tenebroso: ubicar y destruir los Horrocruxes y preparar a la única persona que podría terminar todo: Harry Potter. Dile que la noche en la que Lord Voldemort quiso matarlo, cuando Lily sacrificó su propia vida para protegerlo, la maldición asesina rebotó contra Lord Voldemort y un fragmento del alma de Voldemort quedó libre y se aferró al único ser vivo que quedaba en ese edificio colapsado. Parte del Señor Tenebroso vive dentro de Harry, y es lo que le da el poder de hablar con las serpientes, una conexión con la mente del Señor Tenebroso que nunca ha comprendido. Y mientras Voldemort no sepa de ese fragmento de alma, que está apegado y protegido por Harry, Voldemort no puede morir. Harry parecía estar viendo a ambos hombres desde el final de un largo túnel. Estaban muy lejos de él, sus voces hacían eco en sus oídos. ¿Entonces el muchacho debe morir?, preguntó Snape con calma.
y el mismo Voldemort debe hacerlo, Severus. Eso es esencial. Para que Voldemort fuera destruido, era esencial que Voldemort destruyera su último Horcrux. Es decir, que a fuerza, Voldemort debía mantener cierta forma física. Si Snape o Dumbledore hubieran matado a Voldemort de manera prematura, simplemente hubiera retrasado lo inevitable. Y quién sabe si cualquiera de ellos hubiera estado vivo para cuando Voldemort lograra volver una vez más. ¿Y si hubieran muerto de causas naturales? ¿Y cuando Voldemort supiera cómo recuperar su cuerpo, lo hiciera ya sin ellos? La ausencia de Snape y Dumbledore hubiera dejado al mundo mágico mucho más vulnerable y menos preparado. Entonces, hacerlo bien de una vez por todas fue la estrategia de quienes tenían los medios para hacerlo. Pudieron haber acabado con su cuerpo en 1000 pedazos una y otra vez, pero al final, Voldemort hubiera vuelto, y al final del día querían acabar con todo de manera definitiva. Y también hay que considerar que, aunque la gente supiera, no podrían hacerlo. Fuera de Dumbledore, Snape y el círculo cercano a Voldemort, la lista de personas que sabían sobre su existencia y su regreso era muy corta. Incluso si alguien hubiera descubierto que Voldemort estaba en forma rudimentaria, la triste verdad es que muchos magos no podrían enfrentarse a él. Incluso en un estado débil, sigue siendo Voldemort y es inmensamente peligroso. También era astuto, impredecible y tenía una profunda conexión con poderosa magia oscura, que muchos ni siquiera comprenden. Pero incluso si hubieran sido lo suficientemente poderosos, rastrearlo era casi imposible. Su ubicación cambiaba constantemente, de Albania a casas de seguridad, a sombras del bosque prohibido. Tenía aliados, protecciones mágicas y la habilidad de poseer criaturas como serpientes, incluso humanos. Ningún mago o bruja hubiera tenido los conocimientos ni el poder para enfrentarlo, mucho menos destruirlo. Veamos lo que pasó con Quirrell como un ejemplo, y él era profesor de Hogwarts. Número 5. ¿Qué hubiera hecho yo? Yo sé, Voldemort tenía que morir de alguna forma, y sí entiendo que estaba atado al reino mortal con los Horcruxes, es decir, que matar su cuerpo no hubiera acabado con él. Pero esta es la cosa. Voldemort pudo haber sido inmortal de manera técnica, pero no estoy seguro de que siempre hubiera tenido los medios para volver. Los Horcruxes impedían su muerte, pero no le garantizaban la resurrección. Eso requería de un cuerpo, un plan y leales seguidores para ejecutarlo. Por lo tanto, podría decir que las circunstancias que rodean la recuperación de su cuerpo tenían un tinte de suerte. Él se encontró con Golagusano, uno de los pocos mortífagos leales que aún quedaban, suficientemente desesperado como para buscarlo. Logró esconderse lo suficiente como para evitar ser detectado, tenía acceso a sangre de unicornio, veneno de serpiente, y fue un sirviente dispuesto a sacrificar su propia carne. No olvidemos el ritual de restaurar su cuerpo. Era muy específico. Incluso si uno de esos ingredientes o una de esas personas no hubiera estado, todo hubiera fallado. Entonces, si yo hubiera estado en el lugar de alguien como Dumbledore, no creo que le hubiera permitido volver a su forma completa. Yo lo hubiera cazado, incluido a sus Horcruxes, y una vez que no fuera más que un indefenso espectro, le podría permitir recuperar su cuerpo rudimentario justo a tiempo para que Harry llegara a Hogwarts. De esa manera, la profecía podría desarrollarse y Voldemort podría cumplir con su propia caída como estaba escrito. De manera limpia y eficiente, sin Segunda Guerra Mágica. De nada, mundo mágico. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esto les había pasado por la mente? Díganlo en los comentarios y si les gusta el contenido no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.